Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un día más de congregarnos juntos. Y bueno, sin más preámbulos, les invito a que nos pongamos todos de pie, por favor. Este es un domingo anímico en el cual ustedes son coequiperos de nosotros. Esto no se trata de ningún concierto para la gente que viene, sino se trata de una sola congregación elevando su voz al Señor en alabanza. Así que los vamos a necesitar durante todo este tiempo, no importa que no seamos tantos como lo solíamos ser hace unos años. Es más, Dios aprecia aún más la calidad y la disposición del corazón que el número. Y para Él es suficiente un corazón dispuesto, porque con 12 nada más, miren todo lo que Él logró impactar y cómo hasta nosotros y hasta nuestras generaciones ha logrado llegar. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿les parece? Padre amado, yo te doy gracias, te damos gracias, Señor, una vez más reunidos como congregación. Y te buscamos hoy, Señor, porque necesitamos de ti. Buscamos tu nombre, Padre, buscamos ser tratados, buscamos agradarte, oh Dios, pero primero que todo, te buscamos para agradecerte por todo lo que has hecho en nosotros, Dios. Desde permitirnos despertar hoy y poder respirar, hasta enviar a tu Hijo, Dios, a morir por nosotros, a ser sacrificado, a sufrir el oprobio, a ser maltratado, a ser desgarrado en todos sus músculos, hasta agotar su última gota de sangre por nosotros y consumar ese gran amor en sacrificio como el mejor ejemplo de tu amor, Señor. Hoy te queremos dar gracias, Padre. Esta congregación te quiere dar gracias porque nos permitiste estar acá por algún propósito en específico. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestras familias, las personas que no pudieron venir de nuestra familia o las personas que están en el extranjero, que están viajando, aquellos que están en otras citas, otros compromisos, Dios, que cumplir. También estamos aquí por ellos. Porque igual no importa el lugar donde cada uno esté, somos hijos tuyos y somos familia donde cada uno vaya. Así que te vamos a iniciar este tiempo de alabanza para ti. Vamos a levantar nuestra voz como sacrificio agradable, como olor fragante delante de ti que se desprenda de nuestro corazón. Esta alabanza que es para ti, oh Padre Santo. Te damos gracias, oh Señor, porque solo tú eres santo. Recibe nuestra adoración, Padre Santo, recíbela. Te entregamos todo lo que somos. Levante sus manos en símbolo de entregarle a Dios todo lo que usted es. Venimos como niños, como bebés sedientos de tu leche, Señor. Sedientos de tus promesas, sedientos de tu consolación. Sedientos y hambrientos de tu Espíritu Santo. Decía el rey David, escondido en una cueva: mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, Señor. Tenemos sed de ti, Señor, tenemos sed de ti. Me presento ante ti, silencio y inquietud. Levante su voz al Señor. Solo para escuchar la dulzura de tu voz. En tus brazos de amor hecho descansar.
y hoy elevo a ti mi voz. Todo mi corazón. Presento ante ti en silencio y en quietud, solo para escuchar la dulzura de tu voz, tus brazos de amor me has hecho descansar. Y hoy elevo a ti mi voz. Eleve su voz al Señor con todo mi corazón. Santo hecho descansar. Y hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, eres tú. Santo eres, Señor. Alabado seas por tu congregación hoy, Padre, por esta familia que te busca, que te clama, esta familia que quiere más de ti, oh Dios. Y en esa canción que viene vamos a tener que animarnos un poquito más. Por eso antes de empezarla les voy a decir y les voy a pedir que hagamos un grito de júbilo, pero de lo más fuerte de su corazón. Yo sé que está haciendo frío, ¿no? ¿Está haciendo frío afuera? Uy, sí, está como frío el día, hay como perecita, hay como cansancio de pronto de la semana, ¿no? Pero en esa canción hay una parte en donde dice, con gritos de júbilo, alábale. Cuando hagamos esa parte, todos vamos a hacer un grito de júbilo, pero mejor dicho, que los vecinos tienen que llamar a la policía. ¿Sí? ¿Listos? No los veo muy convencidos, ¿sí? ¿Sí? Ah, bueno. Vamos a hacer primero una práctica, ¿les parece? ¿Sí? Entonces dice, y con gritos de júbilo alábale. ¡Eso! Otra vez, y con gritos de júbilo alábale.
palmas. Alábale con salterio y arpa, con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo, alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Las palmas. Alábale con salterio y arpa, con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo, alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Oh Señor, tú te deleitas en los júbilos de tu pueblo, Padre, esta mañana. Tú te deleitas, Señor, en la obediencia de tus hijos. Porque tú lo has dicho, no quieres sacrificios y holocaustos. Tú lo que quieres es un pueblo obediente, que sepa de ti, que te conozca, que busque tu palabra todas las mañanas, todas las noches. Te encuentre, Señor, en su aposento, cada persona. Y luego al congregarse, se regocijen los corazones, Padre. Para eso estamos aquí, oh Señor, para levantar tu voz, para declararte santo, santo sobre todas las naciones, para declararte digno. Oh, cuán digno eres tú, Señor. Santo, santo, santo Dios. Bendito eres, Padre, bendito eres. Hoy queremos reconocerte como nuestro Creador. Queremos reconocerte como un ejemplo perfecto, oh Jesús. Porque tú fuiste siervo, porque te humillaste, porque viniste a servirnos, aún siendo pecadores. Porque no estimaste en ser Dios, para reducirte a lo más mínimo, a lo más bajo, y ser un siervo para todas las naciones, para todas las personas, para todo aquel que proclame tu nombre, para todo aquel que confíe en ti y ponga su confianza y su certeza en ti, Señor. Gracias, Jesús, por ese ejemplo. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte
Vamos, díselo tú, tomaré mi cruz. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Poderoso Dios. Hoy te damos la gloria solo a ti, Jesús. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el corazón.
Glorioso eres, Señor, santo, santo, santo. Cántele usted. Santo, 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 santo. Poderoso es Cordero que venció. Santo eres, Señor. A ti alzamos nuestra voz, porque tú te deleitas en eso, en un pueblo rendido a ti. A ti alzamos nuestra voz y te entregamos todas las cargas que nos acompañan hoy. Entréguele sus preocupaciones a Dios. Entrégueselas en adoración en esta mañana, porque Él se encarga. Padre, tal vez tenemos límites, tal vez nuestro cuerpo tiene un límite, tal vez nuestra carne los limita, Señor. Tal vez quisiéramos más. Tal vez nos sentimos atados, algunos de nosotros, Señor. Tal vez sentimos que estamos siendo derrotados por momentos, Señor. Pero sabemos que tú has vencido por siempre la muerte, porque sabemos y creemos en tu palabra, oh Dios. Creemos en tu palabra. Levántele su voz hoy y dígale: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Rey eterno, vencedor. Estar aquí en tu presencia para contemplar tu belleza, tu majestad, para ser guiados por ti, Jesús. Esta reunión, esta fiesta es para ti. Celebra la fiesta del Señor. Celébralo. Hoy celebramos tu grandeza, Señor. Hoy acudimos a ti porque somos tus ovejas y tú eres nuestro buen pastor, Jesús. Me rindo a ti. Me rindo a ti, oh Padre Santo. Oh Dios, oh Jesús, digno el Cordero. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Santo, santo eres. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser
ríndase usted ante Él. Me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Hoy levantamos nuestra voz, pero nos rendimos ante ti, oh Señor. Nos postramos ante ti, majestuoso, poderoso Dios. Guíanos, Jesús. Los que estamos aquí nos rendimos. Te buscamos, oh Señor. Te buscamos, Padre. Nos rendimos a ti todo lo que nos atañe, todo lo que nos preocupa, Señor. Solo queremos seguir tus pasos, Jesús. Esos que nos has enseñado, esos que nos has mostrado. La historia lo comprueba. Cristo vive, Cristo vive. Lo cantamos y lo declaramos hoy. Santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Nos disponemos para recibir de ti, para ser formados y tratados como arcilla. Tú eres el alfarero. Fórmanos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú tienes preparados para decirnos en este mensaje de hoy. Nos rendimos a ti. Gracias. Amén. Esencialmente, estamos recuperando toda la dinámica de poder estar juntos. Siempre es una ventaja, de todas maneras, la virtualidad para aquellas personas que o están fuera de la ciudad o están fuera del país, o personas que de alguna manera por situaciones físicas no pueden desplazarse y estar con nosotros. Para ellos la virtualidad es una ventaja. Pero para los que podemos, una de las grandes bendiciones que tiene la presencialidad es el compañerismo y la comunión. Ustedes saben que cada día, pues por estas características propias del momento que vivimos, de los tiempos que estamos atravesando, el estar juntos es una de las grandes necesidades que tiene el ser humano. Hay mucha gente que paga por estar juntos, porque alguien le visite, porque alguien aún virtualmente se conecte con. Eso es una realidad hoy día en el mundo. Tenemos esta oportunidad, así que no la desaprovechemos. Para los que virtualmente nos acompañan, les invitamos a que en la medida en lo posible puedan estar con nosotros, y para ustedes los que están presentes, bienvenidos. Que Dios nos permita en este día honrarle, glorificarle, ¿no? Al menos una vez a la semana, de 7 días que nos da uno para poderlo destinar a adorar a Dios, a estar con nuestra familia, a descansar y a proponer lo que la semana siguiente vamos a hacer. Muy bien, hablemos de los anuncios que tenemos para este tiempo. Todas las mañanas, cuando no es festivo, en esta semana que vamos a iniciar, el lunes festivo, comenzamos el martes, tenemos alborada de oración. Es un tiempo de oración de 6 a 6:30 de la mañana, donde estamos intercediendo específicamente por el país, por la iglesia y por las necesidades de las personas que se conectan y que nos dejan conocer cuáles son sus peticiones. Es un tiempo específico de oración, es un tiempo de intercesión, necesitamos hacerlo. Una de las cosas más importantes en esta época es la oración fortalece. Segundo, el martes, igual que tenemos a las 6 de la mañana, tenemos a las 12 del día y a las 6 de la tarde el tiempo de oración de intercesión, pero con ayuno. Unimos a esa oración de intercesión el ayuno, así que les invitamos o a las 12 del día lo hacemos presencial y con transmisión virtual, o a las 6 de la tarde lo hacemos virtualmente. Igualmente el día miércoles ya estamos trabajando en lo que es la Academia de Liderazgo. Este semestre vamos a terminar el primer ciclo de todos los 6 semestres que son la Academia y tendremos graduación en el 20 de noviembre. Y el día sábado tenemos reunión de jóvenes a las 3:30, reunión de niños a las 5, reunión de adultos a las 5. Esas son las 3 reuniones. Ya hemos comenzado igualmente con los jóvenes a las 3:30, una reunión especialmente para ellos. En este momento hay 420 jóvenes reunidos en Congreso Nacional aquí en Bogotá, 420 de todo el país.
Así que nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes de alabanza, hoy no están con nosotros porque están allí 420 entre ayer, hoy y mañana, 420 jóvenes. El día, bueno, entre semana tenemos diferentes días de células, de citas de edificación, actividades de refuerzo que normalmente manejamos para edificarnos, para estar compartiendo en grupos pequeños y asimismo respaldándolos. Tenemos en octubre las Olimpiadas de los Niños, y quisiera que de alguna manera ahora vamos a mirar un video, que es un video motivacional para las Olimpiadas. ¿Qué son las Olimpiadas? Siempre en el mes de septiembre estamos llevando a cabo una actividad donde se involucra toda la familia de los niños que participan de ese ministerio, lo llamamos Arca de Noé. Y la idea es que se hagan unas competencias de conocimiento, competencias de actos o realizaciones que se llevan a cabo en conjunto con la familia, y tendremos una premiación en el mes de noviembre, la primera semana. Así que los que tienen niños pequeños pueden estar en el Arca y acompañarlos durante este tiempo para sus Olimpiadas. Y vamos a tener un congreso para jóvenes profesionales en Medellín en el mes de octubre. Jóvenes profesionales de todo el país se van a estar reuniendo en el mes de octubre en Medellín para que los profesionales jóvenes estén preparándose para ello. Muy bien, hablemos un poquitico de lo que es la invitación del Arca. Veamos el video que nos han preparado. Como les digo, es una actividad que es muy importante. Ya ustedes vieron el primer video donde muchachos que hoy ya son profesionales, algunos de ellos ya están casados, hace unos años estuvieron en el Arca, y ahí es donde se fundamenta, ahí es donde se establecen los principios que finalmente en la vida usamos para nuestra proyección de propósito. Entonces, la invitación está abierta para el Arca. Que más me acuerdo fue la que hicimos en conjunto con el ejército, y lo que más me dejó fue que como pueblo de Dios y como soldados debemos prepararnos, esforzarnos y ser valientes para luchar. No tengo una olimpiada en particular en mente, sin embargo el mensaje que me dejaron las olimpiadas realmente era la importancia de buscar en la Biblia, la rapidez con la que lo hacíamos, aprenderme el orden de los libros y la importancia en sí de buscar la palabra era lo máximo por lo que le podíamos practicarlo en las Olimpiadas. Lo que más me emocionaba de ir a las Olimpiadas era la comida deliciosa que íbamos a comer y las actividades que los profesores iban a preparar para nosotros para poder aprender el tema del día. Lo que más me emocionaba de ir a las Olimpiadas era por supuesto el hecho de ganar, pero además era el hecho de ir a encontrarme nuevamente con mis amigos en esa experiencia única que eran las Olimpiadas, aprendiendo de la palabra del Señor. Lo que más me emocionaba de ir a las Olimpiadas era que no sabíamos cuál era la actividad del día, entonces cualquier cosa podía pasar. Entonces teníamos que estar muy preparados para cualquier actividad que los profesores propusiesen. A nosotros nos tocó la actividad en el 2021 de un campadentro. ¿Recuerdan el tema de la pandemia? Ahí estuvimos y fue súper importante porque nuestros hijos adquirieron
información poderosa a través del Campadentro. En el 2020 estuvimos en el Éxodo y fue a través de vestirnos, de hacer carpas dentro de nuestras casas, comida a la usanza de la época y un mensaje poderoso de lo que significó el Éxodo para nuestras vidas y de lo que significa el Éxodo. En el 21 quisimos fajarnos y fuimos al mundo de Narnia. Y en el mundo de Narnia vimos todo lo que pasó con el rey, con el león de Judá, lo que hizo Jesús por nuestras vidas. Amigos, vamos, no se pierdan la oportunidad de estar en el Campadentro e impactar la vida de sus hijos con mensajes poderosos, con información poderosa. Muy bien. Entonces, esto es todo lo que se ha venido haciendo durante los años. Uno no alcanza a dimensionar el efecto que eso tiene en el futuro. Cuando nosotros, como dice la Biblia, educamos a nuestros niños, no tendremos que corregir a los adultos. Así que hay que trabajar es con los niños. Por eso la importancia del arca. Muy bien, retomemos entonces nuestro tema para el día de hoy. Estamos en este énfasis partiendo del Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Y es importante para nosotros en esta época hacer ese énfasis porque todas las demás cosas están en incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ustedes están viendo muchas cosas que están sucediendo en el mundo y que de alguna manera generan preocupación, generan incertidumbre, generan preguntas y que todavía no tenemos respuestas. Lo único que seguro nosotros tenemos es que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y es pronto auxilio en todo tiempo y lugar. Así que vamos a continuar. Voy a invitarles a que vayan ustedes, si tienen su Biblia ahí, al Salmo 11 y hagamos un ejercicio de comparación de una época, obviamente la que vivió David, con una época como la nuestra. A veces decimos que esta época es muy complicada, muy difícil. No, cada época ha tenido sus propios retos, sus propios desafíos. En otras épocas de pronto las situaciones no fueron como las que hemos vivido nosotros de pandemia, pero también tuvieron sus propios retos y desafíos en ese momento. Salmo 11, versículo 3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ese es un planteamiento muy importante. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué son los fundamentos? Los fundamentos es aquello sobre lo que se construye, aquello sobre lo que se edifica. Y es demasiado importante. Si no hay buenos fundamentos, hay completa incertidumbre del futuro de la construcción. Por eso usted ve en un proceso de construcción de un edificio, una casa, que el tiempo que se toman para establecer los fundamentos es muy importante y mayor muchas veces que el tiempo en levantar la construcción. ¿Por qué? Porque los fundamentos es lo que da garantía a la construcción. Si los fundamentos, dice la palabra de Dios, se destruyeran, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, miremos socialmente. Los fundamentos están en proceso de deterioro. Ya los valores, los principios, el respeto por la vida humana, tantas cosas estamos viendo que se están desmoronando, están deteriorándose muy rápidamente. La pregunta es, ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el reto y desafío? Ahora la incertidumbre nos genera esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Seguramente usted viene haciéndose la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer con su familia, en su empresa, en su lugar de trabajo? Muy bien, yo le quiero plantear a la luz de ese salmo dos posibles respuestas y conforme a esas respuestas vamos a actuar. Pero antes déjeme decirle que la situación no es solamente local, no estamos hablando de un cambio de gobierno, de una situación nueva en el país por 4 años de periodo presidencial, no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de lo que sucede globalmente en el mundo. ¿Cuántas guerras hoy hay vigentes en el mundo? ¿Sabe usted? ¿Cuántas guerras? Nosotros hablamos de Rusia y Ucrania, ¿cierto? Pero ahorita estornudó China y se sacudió Taiwán. Pero viene hace un tiempo moviéndose situaciones internas en Afganistán, Etiopía, Yemen, Israel, Birmania con golpe de Estado el año pasado, el Estado Islámico en los países árabes. Y estoy mencionando apenas la primera parte de una lista que según la estadística mundial hay más o menos 20 lugares de conflicto global. Nosotros vivimos lo que en la televisión obviamente nos pasa, pero hay muchos lugares donde hay conflictos internos y conflictos con los países vecinos. ¿Qué está sucediendo con el cambio climático? Esa es otra de las noticias que estamos viendo muy seguido. Cambio de temperatura. En Europa unas altas temperaturas, en Estados Unidos unas altas temperaturas
que llevan a dos consecuencias. Uno son los incendios forestales. Aún en Siberia, si ustedes vieran en internet, busquen por favor qué está sucediendo en Siberia de grandes extensiones de bosque en incendios en Siberia. El de hielo, como nunca las capas de los extremos norte y sur, nuestros polos, están en un deshielo continuo. Eso implica que hay un aumento obviamente del mar y eso implica que de alguna manera las costas van a sufrir el efecto de ello. Lluvias torrenciales, deslizamientos, inundaciones, eso es parte de las noticias de todos los días. ¿Cuántos terremotos ha habido en el 2022? Otra buena pregunta. Japón, Perú, Filipinas, Afganistán, Sumatra, Polonia, Irán, Guatemala, China. En todos estos lugares ha habido terremotos durante el 2022. Y es, como digo, la primera parte de la lista, porque pues nos podíamos dedicar. O sea, que no estamos hablando solamente de la problemática local. Estamos hablando de algo que es global y que de alguna manera nos está mostrando que los fundamentos se están deteriorando. La gran preocupación de los ecologistas acerca de qué país, qué mundo vamos a tener. Hay un mapa, si ustedes quieren igualmente buscarlo, qué países sobrevivirían al cambio climático en el mundo. Como van las cosas, según los expertos en ese campo de la climatología, dicen qué países tienen posibilidad de sobrevivir si el cambio climático sigue en la medida en que va. Ayer estaba leyendo algo que me mandó alguien que decía que los días están siendo más cortos y que los científicos están viendo que efectivamente el proceso de rotación de la Tierra ha tenido unos cambios que aparentemente son significativos. Es 1 punto algo de segundos, de milésimas de segundos. O sea que no es mucho, pero de alguna manera el cambio de lo que estamos viviendo normalmente, traslación y rotación, se está dando y eso está también haciendo injerencia en los cambios climáticos en el mundo. Y así podríamos hablar. En este momento en Venezuela, el día de ayer comenzó algo que se llaman los Juegos de Guerra, donde se une Venezuela, China, Irán y Rusia para hacer entrenamientos militares conjuntos en Venezuela. O sea que estamos viviendo una cantidad de situaciones bien particulares. La pregunta es si los cimientos, si los fundamentos se deterioran, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces le decía que hay dos posibles alternativas. La primera, en el versículo 1 de ese mismo Salmo 11 dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cuál es la primera opción y posibilidad siempre ante una crisis o una dificultad? Es escapar, es huir, es no enfrentar, sino simplemente buscar un ambiente propicio donde no me afecte lo que está pasando. Pero como le estoy mostrando que es una situación global, cualquier lugar a donde usted se vaya, efectivamente allí habrá sus propios problemas y dificultades. Así que esto de que pensemos en irnos, la pregunta es, ¿y a dónde te vas a ir? ¿A dónde puedes irte en este momento donde la situación global no te afecte? ¿Qué situación en el mundo puedes encontrar con plena garantía de no afectación? No hay ningún lugar. En todas partes está sucediendo algo que está efectivamente afectando el relacionamiento de las personas con el medio ambiente. Esa es la primera opción, huir. Hay gente que está saliendo del país, sacando capitales del país, tienen todo el derecho y obviamente tienen todas las medidas para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿y eso será suficiente? ¿Esa es la medida que de alguna manera garantizará el seguro del futuro? De esa forma nosotros estamos garantizando que vamos a estar bien y nuestros recursos van a mantenerse en el futuro. Esa es una buena pregunta por hacerse. Ahora, la otra respuesta a esa pregunta, ¿qué debe hacer el justo cuando los cimientos, cuando los fundamentos se deterioran? Está en el mismo versículo 1. Al final, el autor de este salmo dice, en el Señor he confiado. Y ahí viene la segunda opción, y es confiar en el Señor. No estamos hablando de que confiar implica cruzarse de brazos y esperar a ver qué sucede. Confiar en Dios siempre implica acción. La confianza siempre se manifiesta en mi obediencia. Cuando yo confío en Dios, yo obedezco a Dios. ¿Y qué es lo que normalmente Dios nos está pidiendo que hagamos? Dios lo que nos pide que hagamos es que lo que venimos haciendo lo sigamos haciendo y que intentemos y nos esforcemos por hacerlo cada vez mejor. Y usted me dirá, pero ¿qué garantías hay de que yo me esfuerce y que todo mi esfuerzo sea perdido? No hay ninguna garantía diferente a que Dios, que conoce su esfuerzo, Dios será su recompensa y Dios traerá el resultado a su vida. Ahí está el secreto de la vida. El que busca poner su confianza en otras cosas va a tener dificultades. Yo quiero leérselo en el libro de Deuteronomio capítulo 31, capítulo 32. Si ustedes quieren ubicarse,
No acostumbro a moverme mucho por la Biblia porque sé que algunos no tienen la capacidad rápida de hacerlo, pero por eso a veces colocamos nuestros versículos aquí. Del capítulo 31 al capítulo 34 de Deuteronomio, Moisés da su último discurso, su última lección de enseñanza al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Recuerden que vienen saliendo de Egipto 40 años a través del desierto, ya llegan al momento donde el río Jordán es el último obstáculo a salvar y una vez lo hagan, entran a poseer la tierra que habían esperado por esos 40 años. Moisés no va a entrar y la correspondencia de Moisés con Josué es entregarle a Josué todo lo que necesita para que él, al ingresar encabezando a Israel, pues obviamente sepa dirigirlo. Pero miren lo que le dice en el capítulo 32, versículo 37 a Josué, hablando del futuro de Israel. Dice, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaba? Esa es una buena pregunta. Y cambiemos la palabra dioses porque hoy día, decimos en el siglo XXI, ya no se habla de dioses. No, ya no se habla de dioses, se habla de aspectos en los cuales nosotros tenemos puesta nuestra confianza. Hoy no encontramos personas ante un tótem adorando o imaginándose como en la mitología unos dioses del Olimpo. Hoy encontramos que la gente tiene otra capacidad de crear sus propias seguridades. El trabajo, la capacidad intelectual, los recursos materiales, el posicionamiento laboral, tantas cosas que nosotros usamos como garantía y seguridad. Podríamos cambiar el término del texto para aplicarlo al siglo XXI diciendo, ¿dónde está aquello en lo que tú tienes puesta tu confianza? La roca en que te refugiaste. ¿Por qué le decía esto Moisés a Josué? Porque en el futuro ellos iban a encontrar con naciones que tenían precisamente sus propios dioses en los que confiaban. Y ninguna de esas naciones, con todos los dioses que tenían, resistieron la acción de Dios de entregar la tierra prometida a Israel. Cada una de esas naciones fue cayendo delante de Israel porque el Dios de Israel iba con ellos. Pero desafortunadamente con el pasar del tiempo lo que iba a suceder es que Israel, habiendo conocido que Dios les entregaba la tierra, habían abandonado a Dios y se habían dedicado a seguir los dioses de las naciones a las que habían llegado. Por eso el Señor, anticipándose en el tiempo, les dice, muy bien, y cuando vengan los problemas, ¿qué van a hacer? Si ustedes me dejaron a mí, ¿dónde están los dioses en que ustedes confiaron? ¿Dónde está la roca que les va a sostener? Dios se está anticipando porque Él conoce el corazón nuestro. Desafortunadamente tenemos esa característica que en las crisis buscamos a Dios, cuando las cosas mejoran nos olvidamos de Él. Y eso el Señor se lo advirtió a Israel. Ustedes están confiando en mí ahora porque necesitan conquistar. Pero una vez conquisten, ustedes se van a olvidar de mí y van a seguir otros dioses o van a colocar su confianza en otras cosas. Cuando vengan los problemas y me digan a mí, me clamen a mí que dónde estoy yo les responderé de esta manera. ¿Y dónde están los dioses en los cuales ustedes confiaron? Y eso es lo que va a suceder en el mundo, dependiendo de dónde yo coloque mi confianza. Y cuando yo clame a Dios que me saque del apuro, el Señor me va a decir, bueno, pero ¿dónde tenías puesta tu confianza? Si tu confianza estaba puesta en las instituciones políticas, si tu confianza estaba puesta en tu posición laboral, si tu confianza estaba puesta en tus recursos económicos, si tu confianza estaba puesta en esas cosas, pues que esas cosas te respondan qué vas a hacer. Pero si tú confías en mí, yo te diré lo que tienes que hacer. Y así fue siempre. Israel siempre clamó a Dios cuando dependió de Él y Dios les dijo qué hacer. A mí me fascinan las historias del Antiguo Testamento porque superan cualquier imaginación que un autor pueda tener. Cuando el pueblo de Israel le clamaba a Dios y Dios actuaba, hacía unas cosas que uno dice, pero esto puede ser casi que fantasía. Hubo unos ejércitos poderosos que venían contra Israel con carros, con armamento sofisticado para la época, mientras que Israel se defendía con sus azadones y con sus palas, era un pueblo agrícola. Y entonces cuando ellos clamaban diciendo, Señor, pero es que la implementación militar que ellos tienen nos supera grandemente, nosotros no tenemos esa capacidad y seguramente nos van a ganar. Y el Señor les decía, espere un poquito. Y de pronto el Señor manifestaba granizo o lluvias torrenciales que trababan los carros, de alguna manera los confundía y siempre le daba la victoria a un pueblo que era menor y estaba menos armado. ¿Por qué? Porque cuando clamamos y hemos confiado en el Señor, Él siempre responde por nosotros. Por eso es tan importante que ahora nosotros afirmemos nuestra confianza en el Señor. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y siempre será respuesta de auxilio en los tiempos de tribulación. Por eso afirmamos ahora, antes de que las cosas sucedan.
para que cuando sucedan no tengamos que recibir una respuesta como estas. Pues ya confiaste en tus recursos, espera en tus recursos. Confiaste en las instituciones, espera en las instituciones. Confiaste en mí, yo responderé por ti. Muy bien, vamos a ir al libro de, perdóneme, los Salmos, si usted quiere irse conmigo al libro de los Salmos. Y vamos a mirar un ejemplo de cómo en diferentes situaciones uno puede confiar en Dios. David es el autor de la mayoría del libro de los Salmos, ¿no? Hay Moisés, hay Asaf, se llamaba otro de los salmistas, pero la mayoría de los salmos son de David. Y a través de los salmos lo que hizo David fue expresar su alabanza a Dios en medio de circunstancias diferentes que vivió. Seguramente la mayoría de nosotros hemos leído mucho acerca de David, hemos escuchado mucho acerca de David. Es uno de los ejemplos de baluarte que hay en la Biblia que uno tiene que conocer. David fue un hombre que comenzó muy joven, 17 años se calcula, cuando llegó a derrotar a Goliat. Ahí comenzó todo ese camino que duró 40 años dirigiendo a Israel, desde que fue rey. Más o menos tomó 13 años llegar a ser rey, o sea, de los 17 a los 30, y de 40 años vivió como rey. Al final de sus días terminó bien, la Biblia dice que fue y descansó con sus antepasados, en el sentido de que no hubo una situación de pérdida de David al final de cuentas, aunque el proceso siempre tuvo momentos difíciles. La vida no es fácil, nunca se le olvide eso, la vida no es fácil para nadie, y para unas personas a veces la vida se vuelve más complicada que para otras. Creo que para la mayoría de nosotros la vida ha tenido sus propios retos y desafíos, pero no tanto como otras personas lo pueden experimentar. Yo no sé si algún día usted puede hacerlo, si un domingo en lugar de venir acá, fuera usted a nuestra sede del barrio Belén, en el centro de Bogotá, y estar allí en la reunión que a esta misma hora hacemos los domingos, donde las condiciones son muy diferentes a las que nosotros tenemos acá. Hay un niño en silla de ruedas que nació con una deficiencia, tiene una válvula en el cerebro que permite que haya ciertos elementos que regula esa válvula en su organismo, pero sus piernas no las puede usar. Va en silla de ruedas. Su hermanita, que se ve mucho menor que él, pero es mayor por la desnutrición, por falta de cuidado en la vida, es la que lo traslada. Esos dos personajes, más otros niños por el estilo, se reúnen a las 10 de la mañana en el barrio Belén para buscar a Dios, para buscar de Dios respuesta. En este congreso que se está realizando de jóvenes en este momento, hemos patrocinado a 2 de las niñas de ese sector para que estén en ese congreso. Porque de pronto sus expectativas de universidad no son como las de sus hijos. Sus hijos tienen garantizada la universidad porque seguramente usted como padre hará todo lo posible y usará todos los recursos para que su hijo pueda entrar a una universidad. Para ellos no lo hay. Y estamos haciendo convenio con fundaciones que nos quieren apoyar para hacer ese proceso de escolarización de niños en esas características y condiciones para poder llevarles a ser profesionales y que tengan de alguna manera un equipamiento para resolver sus problemas futuros. Todo eso es una realidad muy diferente a la que nosotros vivimos. A mí me gusta ir periódicamente allá, porque de alguna manera es volver a ver que el mundo no siempre es como yo lo veo, no siempre es como yo lo he vivido. El mundo es muy complejo y difícil y para algunas personas se vuelve muy, muy difícil. Pero ahí es donde de alguna forma tenemos que entender que Dios capacita para cada situación. Yo no estoy diciendo que usted se vuelva pobre o que entregue todo lo que tiene, sino que de alguna manera entienda y agradezca y segundo piense de qué forma puede usted servir también a otros. Porque la vida no se trata solamente de tener y disfrutar, sino poder ayudar y acompañar. Recuerde temas anteriores, la verdadera grandeza está en ayudar a ser grandes a otros. Cuando nosotros ayudamos a otros, cuando nosotros servimos a otros, obviamente eso le da un significado a nuestra vida que trasciende, porque casi siempre cuando hemos actuado de esa manera no hemos recibido, no hemos sido retribuidos de la misma forma en que damos, pero emocional, pero mentalmente eso nos ha dado una fortaleza especial. Ahora miremos en el Salmo 59, versículo 16. Salmo 59, 16, una de las experiencias en las que David vivió, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Qué bueno uno poderse levantar todos los días así. No sé cómo se levantó usted este día, pero mucha gente cuando se despierta no quisiera que hubiese amanecido. Pero este hombre se levantaba y cantaba y de mañana alababa a Dios por su misericordia. Qué bueno poderse levantar uno así cada mañana.
¿Por qué? Eran buenos tiempos para David. Estaba viviendo los mejores momentos y entonces, claro, ¿cómo no va a estar feliz? ¿Cómo no va a estar contento cuando se levanta? Él agrega en ese versículo 16 diciendo, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. No es porque la vida se le diese, sino porque aún experimentaba en los días de angustia que Dios estaba con él y que no estaba solo para enfrentarlo. Esa es la diferencia. Yo no me levanto feliz y contento porque se me da todo en la vida, sino porque tengo la oportunidad a través de los retos que la vida plantea para poder crecer en medio de ellos y ver la gloria de Dios manifestándose en ellos. Esas son las dos opciones siempre, que voy a ver cómo Dios se mueve, pero a través de ese proceso Dios me va a incrementar, me va a hacer crecer. Una de las características del ser humano es que se mejora constantemente, siempre y cuando intencionalmente así se dedique. Y las circunstancias es la mejor escuela que tiene la vida. David pasó por muchas y angustias tuvo en cantidad, pero todas ellas Dios las utilizó para llevarlo a ser el hombre que llegó a ser. Quiero hablarle un poquitico de esto de la angustia. Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por una amenaza o una desgracia en el futuro. Oiga bien que es una intranquilidad o inquietud muy intensas y que se causa por una situación que estamos viviendo desagradable o una amenaza hacia el futuro. La UNICEF, en el informe del 20 de enero del 2022, estoy hablando de los datos del tiempo presente, 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes, varones y mujeres y de otras orientaciones sexuales expresan sentir angustia, depresión y ansiedad a causa del nuevo contexto social, familiar y personal producto de la pandemia del COVID-19. Oiga bien, 8 de cada 10, estamos hablando del 80% de la población joven, están teniendo problemas de angustia, de depresión y ansiedad. 20 de enero del 2022. Y luego agrega diciendo, de ese 80% que está sufriendo, el 75% de ellos no buscó ayuda psicosocial. O sea, la gente puede buscar ayuda, claro. ¿Quién se puede considerar invencible? ¿Quién se puede considerar que todo lo puede, que todo lo aguanta, todo lo soporta? Nadie. Pero cuando uno está en situaciones difíciles que sobrepasan las capacidades, lo normal es que uno busque ayuda. Si usted no busca ayuda, se va a hundir mucho más rápido. Y el 75% de esta población vulnerable no está pidiendo ayuda. David dijo, en mis tiempos de angustia yo busqué al Señor y Él fue mi amparo y fue mi fortaleza. ¿Él buscó qué? Ayuda. Hay personas que necesitan una ayuda especializada, un psicólogo, un psiquiatra, una persona de acompañamiento en su salud. Pero créame que la mayoría de los casos no necesitaríamos acudir a ese tipo de ayuda. Si en el Señor pusiésemos nuestra confianza previa, no en el momento del problema, sino previa, porque eso nos daría fortaleza mental, fortaleza emocional y nos daría dirección espiritual. Desafortunadamente la gente a veces piensa que la vida cristiana solamente tiene afectación en el área espiritual, pero la realidad es que el área espiritual, siendo el fundamento de la personalidad, permite que la reacción de gestión emocional y la reacción de pensamiento y proyección de él hacia el futuro sea mucho más asertivo. La fortaleza espiritual, y está comprobado. No es lo mismo como responde una persona que tiene confianza, que tiene fe, que tiene una fortaleza espiritual a una que no lo tiene ante las mismas situaciones. Y esa es la ventaja que usted y yo tenemos. Por eso hemos solventado situaciones complejas y difíciles, no solamente porque no fueron tan graves como debíamos haberlo recibido, sino porque siendo difíciles teníamos una fortaleza previa. Por eso es muy bueno, muy importante, que aún antes de que las cosas sucedan, nosotros estemos preparados. ¿Por qué el Señor siempre en la Biblia advierte del futuro? ¿Sabe? Para que nosotros nos preparemos, para que cuando llegue el futuro no nos coja con sorpresa. Ya estamos preparados. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, usted puede leer por allá en el capítulo 13, Dios les advirtió que vendría un gran hambre en toda la tierra y luego dice, y esto sucedió en la época del emperador Claudio. Dios les había advertido, cuando llegó el tiempo de hambre, esa región de Antioquía pudo suplir la necesidad de la iglesia de Judea. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron advertidos
recopilaron recursos durante su época buena para las épocas difíciles. ¿Está viviendo un buen tiempo? Celébrelo, alégrese, gócese, pero también haga reserva de capacidad para cuando vengan tiempos difíciles. Ojalá no vinieran, pero por lo que estamos viendo la cosa no pinta muy bien. Así que hay que estar preparados. Uno en una iglesia quisiera encontrar un mensaje de que nada va a pasar, nada va a suceder, y eso puede ser el mayor engaño y mentira, porque dejaría a la gente indefensa cuando las cosas se presenten. Lo que tenemos que decir es que si se llegan a presentar cosas que no quisiéramos, estamos preparados para confrontar. En el Salmo 9, en el versículo 9, si usted mira allí, otra vez en el libro de los Salmos, dice en el versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuál es una de las grandes amenazas? La escasez. Y la escasez va a generar un mayor impacto sobre la pobreza. Y estamos hablando de un país que está clasificado dentro de una pobreza y una pobreza absoluta bastante grandes. Y cuando el pobre está en esa condición, dice, puede encontrar refugio en su tiempo de angustia. Ahora usted me dirá, como decían las abuelas en el pasado, madrugue y le doy pavelas. ¿Usted cree que con confianza ya va a alimentarse? Creyendo en Dios, ¿usted cree que no va a tener impacto el encarecimiento de los productos o la escasez de ellos? Yo sí creo. Porque si Dios tuviese que usar un cuervo para llevarle comida a un hombre en una época de escasez, puede utilizar cualquier cosa para suplir la necesidad. Ahora usted me dirá, ¿y usted de qué está hablando? Estoy hablándole de una época en el pasado, cuando un profeta ante un rey le dijo que por su necedad su tierra iba a experimentar una sequía muy fuerte y se iba a escasear el alimento, iba a haber hambre, y duró 3 años y medio esa situación. Y el pobre profeta vivía en ese país, entonces el profeta no tenía su propia huerta exclusiva, estaba sufriendo lo mismo, no había agua, no había producción, así que él estaba pasando hambre. Pero ¿sabe qué? Dios lo llevó a un lugar donde le enviaba todos los días cuervo que le llevara queso y carne. Si Dios puede usar un cuervo, ¿qué no podrá hacer el Señor para solventar la necesidad? Si Dios mandó durante 40 años maná del cielo para el desierto y solventó al pueblo con toda su necesidad de sustento, ¿por qué no lo puede hacer en este momento? No digo que cayera pan del cielo, sino de la forma en que Él, en su gran imaginación, tiene para suplir. Entonces, aún el pobre, gran preocupación, ¿y qué de la pobreza? Muy bien, él puede encontrar refugio para su tiempo de angustia. El Salmo 32:7, una más de la angustia, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Lo importante no es solamente pasar el momento, sino cómo pasarlo. Y una de las cosas más importantes es que sabemos que Dios va a solventar, pero vamos a estar con contentamiento, con alegría, con la capacidad aún de gozarnos. Una de las cosas más emocionantes y que transforman al ser humano es la alabanza. Miren lo que hacen las canciones. Usted puede mirarlo en el mundo secular, estoy hablando de la música en general. Mire lo que puede hacer la música en la vida de la gente. Miren los conciertos, cómo la gente se extrovierte. Mire lo que es capaz de hacer una persona en un concierto cuando sus emociones se mueven. Bueno, eso es música. Y cuando esa música tiene como enfoque, tiene como atención el alabar y bendecir a Dios, también produce un efecto transformador, solo que no deja ni guayabo ni culpa. Ese efecto transformador deja paz, deja sosiego, deja contentamiento, deja fortaleza. Por eso David decía, en esos tiempos con cántico de liberación me rodearás. Qué bueno que usted pueda alabar a Dios. Y una de mis recomendaciones, cuando usted esté en tiempos de angustia, ponga música de alabanza. Y verá el efecto. Usted va a poder verificar que efectivamente esa música empieza a tocar fibras muy adentro de usted y a recuperar su capacidad de memoria de la confianza que en el Señor tiene. Y eso trae paz y le da mejor asertividad en decisiones que tiene que tomar. Muy bien, dejemos la angustia, una de las razones que dicen que es preocupante en la salud mental de las personas hoy día. Hablemos de situaciones de persecución. Hoy día también estamos hablando del país de a quién va a perseguir toda esta reforma tributaria, a quién va a perseguir la reforma laboral, a quién va a perseguir. Estamos todos a la expectativa de a quién se le va a dedicar, a quién se la van a montar. Bueno, épocas de persecución siempre vamos a tener, siempre va a haber, de una u otra manera. En el Salmo 143, versículo 9. Salmo 143, versículo 9.
¿Qué hacer en los tiempos de persecución? David vivió mucho tiempo de persecución. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Hablaba de sus enemigos. Y usted, conociendo la historia de David, le tocó huir, después de matar a Goliat, le tocó huir porque su rey pensaba matarlo. Y a cada lugar donde David llegaba, siempre Saúl averiguaba dónde está y le caía con su ejército. En una de esas ciudades que lo acogió durante algún tiempo, mataron a 80 sacerdotes que lo habían respaldado. David no tenía un lugar seguro. Lo último que encontró, ustedes se acordarán, fue el desierto y esconderse en una cueva, la cueva de Adulam. Y aún allí le llegó Saúl. ¿Recuerdan esa historia cuando él estaba en las cuevas y llegó Saúl un día con su ejército persiguiéndolo y él se encontraba en lo más profundo de la cueva y Saúl entró a hacer de sus necesidades adentro de la cueva él solo y tuvo la posibilidad de matarlo y quitarse ese problema de encima? David tuvo la posibilidad de quitarse a quien le perseguía, pero no lo hizo. Honró el liderazgo que había en la vida de Saúl como su rey. Y eso fue lo que sus soldados hicieron después con David. Honraron siempre su liderazgo porque habían visto cómo su líder lo había hecho con su propio líder. En ese sentido, cuando hablamos de enemigos que nos persiguen, los podemos tener muy cerca. Y muchas veces Dios nos da ciertas oportunidades donde uno dice, este es mi momento para sacarme el clavo. No, créame que todo lo que usted haga, tarde o temprano, revierte nuevamente sobre usted. Entonces, por eso la Biblia dice, no paguéis con mal el mal recibido, sino más bien paguéis con bien el mal recibido. Porque conforme tú das, así tú recibes. El que da mal, recibe mal. El que da bien, aún a pesar del mal recibido, recibe bien. Y ahí está la historia de David. Y él decía, tú me libraste de mis enemigos, fuiste mi refugio. ¿Qué dice ACNUR? ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados. ACNUR. Hablando del desplazamiento, dice esto. Dio a conocer el ACNUR los resultados del informe anual sobre la población migrante y refugiada en el mundo. Las cifras revelan que por noveno año consecutivo, las cifras de migrantes a nivel mundial aumentó y los efectos de la pandemia tuvieron una implicación aún mayor. Noveno año consecutivo, migración en el mundo. O sea, una persona tiene que salir de su lugar de arraigo para encontrar una posibilidad diferente en condiciones que nunca son seguras por la situación de dificultad en su propio lugar. Persecución. ¿Qué concluye el informe de ACNUR? Dice, sin embargo, uno de los puntos más desafortunados para los colombianos es que nuestro país sigue siendo el que tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo. Colombia tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo. Eso quiere decir que toda nuestra problemática de conflicto que hemos vivido por años ha generado un desplazamiento donde tenemos el primer puesto en cuanto a desplazados localmente. Y dice luego el informe, y súmele 1.700.000 de personas de Venezuela que han pasado. O sea que tenemos una seria dificultad. No estamos hablando del cuento de lo que nosotros no vamos a vivir, no vamos a pasar. Estamos hablando de lo que está sucediendo. De alguna manera, los enemigos, miren todo nuestro proceso de paz y lo que eso ha implicado hasta el día de hoy y lo que todavía falta. Una de las personas de la iglesia que trabaja en esto de justicia especial para la paz dice, por lo menos faltan 20 años de proceso para que podamos decir que cumplimos un ciclo para una restauración social. 20 años de proceso. Y usted sabe, estamos con el perdón y con el dolor a flor de piel. ¿Por qué? Por la confesión de los delitos. ¿No estamos en eso? ¿Usted cree que para una persona es fácil que le diga qué sucedió con su familiar? Todos clamamos eso, todos quisiéramos saber qué pasó, pero cuando nos lo dicen, la herida vuelve y se abre. Y tenemos que vivir con eso. ¿Es necesario hacerlo? Sí es necesario, pero el proceso de recuperación de esa herida que se vuelve a abrir es mayor todavía. Y estamos viviendo en esa realidad de persecución, de dificultad. ¿Cómo vamos a responder a eso? De pronto usted no está en ese problema porque usted no tiene ninguna persona implicada en esa situación. Pero es que estamos hablando de un país donde usted vive. Y todo lo que suceda en ese país a usted le va a afectar tarde o temprano. En el Salmo 61, hablando de esto de los enemigos, David decía en el versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo.
Una torre fuerte, si ustedes hacen uso de su imaginación, de películas, de fotografías, de esos castillos que se construían, donde allí se refugiaban los reyes en esos reinos que ellos establecían, eran unos lugares inexpugnables. Normalmente se construían en lugares altos, sobre rocas y acantilados, para que allí estuviesen seguros. Muchas veces encontramos la historia que nos dice que aún a pesar de la seguridad que eso representaba, finalmente los reyes caían. Masada, para que aquellos que han ido a Israel y conocen la historia de Masada, Masada fue creado por Herodes y era un lugar de refugio en medio del desierto, en una montaña que no tenía a su alrededor nada, así que él se metía allí y quedaba completamente protegido. Cuando vino la invasión de Roma sobre Israel en el año 70 y empezaron a acabar con todos, hubo un remanente del pueblo de Israel que se fue a Masada a refugiar allí. Sobrevivieron 3 años y medio. Porque aún ese lugar estaba acondicionado para tener suficiente provisión de agua y de alimento para sostenerse por largo rato. 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio lo que hizo el pueblo romano fue usar judíos para empezar a generar una rampa para poder acceder a la montaña. Obviamente, si los que estaban arriba se defendían, de los que estaban construyendo eran sus propios hermanos. Se tomaron con paciencia 3 años y medio. A los 3 años y medio tomaron Masada. No hay lugar seguro. No hay lugar completamente seguro. Aparte de quién, torre fuerte eres tú para mí ante mis enemigos. Ese es el Señor, que es diferente. Por eso vuelvo a insistir, ¿en dónde pone uno la confianza? A veces la tenemos puesta en situaciones o en circunstancias que decimos, esta es la mejor y aquí no me va a suceder nada. No hay nada seguro. Puede tomarle más tiempo, pero tarde o temprano terminará alcanzándolo. El único que es lugar seguro y confianza absoluta es el Señor. Y eso está comprobado históricamente. Miren, la nación de Israel ha sobrevivido, es la única nación que ha sido 3 veces sacada y sin territorio, ha vivido por un periodo de tiempo prolongado, 70 años en Babilonia, casi 1000 y pico de años después de la invasión del 70 por los romanos, y vuelve y nuevamente comienza con nación, siendo una nación. Hace 8 días les decía, el problema del gas de Rusia hacia Europa. Problemática la situación. Rusia cerró su válvula y dijo no más. ¿Sabe quién está proveyendo gas para Europa? Israel. Entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevive un pueblo tan pequeño con tanta adversidad alrededor? Porque todos alrededor son sus adversarios y enemigos. ¿Sabe por qué? Porque tienen una torre fuerte en el Señor. Vaya usted y consulte. Hoy día tenemos esa ventaja. Consulte en internet las historias del año 66, cuando nuevamente los pueblos árabes intentaron tomarse otra vez a Jerusalén. 6 ejércitos diferentes y no pudieron entrar. Y usted vea los testimonios de los soldados judíos. Dicen, mire, sucedían cosas extraordinarias. No nos podemos explicar. Estábamos a punto de caer y algo pasaba y los ejércitos retrocedían o los ejércitos abandonaban su armamento. Eso no se trata de fortaleza física. No es que el pueblo de Israel sean los tenaces. Es que tienen un Dios en el que han confiado a pesar de su dureza y incredulidad. Ese es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Por eso nosotros podemos decir, garantía contra nuestros adversarios es el Señor, una torre fuerte, un lugar seguro. Muy bien, sigamos un poquito más adelante. Otro tiempo de dificultad para David fueron las aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Un profundo sentimiento de tristeza, abatimiento, pena, dolor o sufrimiento. Oiga bien esto, un profundo sentimiento de tristeza, abatimiento, dolor o sufrimiento. El abatimiento normalmente se describe como la pérdida de fuerza, la pérdida de energía, lo que llamaríamos desanimado. ¿Cuánta gente hoy vive desanimada? Muy bien, el Salmo 61, versículo 1 y 2. David en tiempo de aflicción. Salmo 61, 1 y 2. Oye, oh Señor, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. La palabra que se utiliza ahí es la palabra aflicción. Es cuando uno de alguna manera tiene una profunda tristeza, un abatimiento, está con una pena, con dolor, con sufrimiento, ha perdido el ánimo, ha perdido la energía. Así se sentía David y se sentía en el extremo de la tierra. Me imagino que estaría por allá metido en quién sabe qué cueva en el desierto. Y aún allí sobreviviendo se sentía que ya llegó a su límite máximo. Pero aún desde allí clamó a Dios y Dios atendió su oración.
La aflicción, una de las grandes problemáticas. Boletín del Ministerio de Salud, marzo del 2022. Considerada por muchos como la enfermedad del siglo XXI, la depresión se ha convertido en un problema de salud pública por el impacto que tiene en el individuo, su familia y la comunidad. El programa de intervención de la Universidad Javeriana en la Salud Mental de este año informa, dice, un nuevo informe junto con la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre la depresión, dice que este mal de la depresión afecta el 4.4% de la población del planeta. La depresión, la aflicción, 4.4% de la población del planeta. Y ubica a Colombia por encima del promedio mundial, lo que genera gran preocupación en las autoridades. Nuestro promedio, comparativamente con el del planeta, es un promedio que está por encima. O sea, nosotros tenemos problemas. Nuestro país es un país increíble, pero es un país que tiene unos retos y unos desafíos muy grandes. Y es ahí donde nosotros estemos. Hablé con mi hermana, el día del cumpleaños me llamó mi hermana y otra vez lo que durante casi 25 años me ha dicho, ¿y por qué no se viene para Estados Unidos? Aquí tan rica que es la vida. No se trata de dónde pasamos sabroso, palabra de moda. No se trata de dónde pasamos sabroso, sino dónde debemos estar. ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde debe estar usted? ¿Cuál es el lugar donde Dios le ha colocado? ¿Dónde es el lugar donde Dios le ha afianzado? ¿A dónde es el lugar donde Dios le está utilizando para hacer el cambio y la transformación? Ese es el lugar que uno debe buscar, no el lugar de condición adecuada. El país tiene unas características que uno diría, sí, con esas cifras nos vamos más bien. Pero donde usted quiera que vaya, si la depresión va con usted, esa no la deja en migración. Usted la lleva. La gente piensa que si me voy para otro lugar voy a ser más feliz. Si usted es una persona depresiva, angustiada, es una persona que a donde quiera que vaya lleva eso con usted. El estudio de las universidades de Chile y de Colombia, unidos con la Organización Panamericana de la Salud, dice lo siguiente. Entre el 14.7% y el 22% del personal de la salud durante el tiempo de pandemia presentó síntomas que sospechaban episodios depresivos. 14 al 22% de la población de la salud. Y entre un 5 y 15% de ese potencial de personal, dice, pensó en suicidarse. Los de la salud. Los que se supone que de alguna manera tenían que darle la cara al problema y sacarnos adelante de la situación. Y lo hicieron y tenemos que saludar con gratitud, con agradecimiento el esfuerzo hecho. Pero ¿cuántas veces ellos mismos no se vieron en sus últimas, pensando aún en suicidio? Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta que está pasando y está sucediendo. Miren, los problemas materiales son graves, pero los problemas que la gente lleva por dentro son mucho más graves todavía. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro y que de alguna manera el corazón alegre da un espíritu confiado. Mas el corazón abatido genera sequedad en los huesos. O sea que cuando usted está mal internamente, créame que no haga caso de lo que le propongan externamente si no cambian primero en su interior. Porque usted lo podrán llevar a la mejor condición, a la mejor situación, internamente seguirá en proceso de deterioro. ¿Recuerda el versículo con el que comenzamos? Salmo 11, versículo 1. Si los fundamentos se deterioraren, ¿qué hará el justo? Si las condiciones que estamos viendo están deteriorándose, ¿qué vamos a hacer? Jeremías, estamos hablando de esa aflicción. Jeremías, voy a leer Jeremías 16, 19. ¿Saben cómo se llama Jeremías en la historia? El profeta llorón. Usted me dirá, ¿pero por qué llorón? Le tocó toda la vida durísima. Desde que el Señor lo llamó, cada vez que él abría la boca para decirle algo a Israel, a los reyes no les gustaba lo que él decía y entonces lo mandaban o al cepo, lo amarraban y lo ponían en un cepo o lo echaban a un pozo de agua durante días. Y claro, él en esa condición lloraba y se lamentaba. ¿Y sabe qué decía cuando estaba metido allá? Nunca más vuelvo a abrir mi boca. Pero cuando lo sacaban de ahí, el Señor le colocaba un nuevo mensaje que dar y decía, había un fuego interno que no podía soportar. Y tenía que volver a hablar y una vez que hablaba lo echaban otra vez a ese lugar. Así que su vida fue muy difícil.
Por eso se llama el profeta llorón, porque su vida, todo su ministerio fue muy complicado. Pero ¿qué decía él? Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Mire, si usted lee ese texto y lo compara con los salmos, es casi que los mismos términos, las mismas palabras. Pero Jeremías vivió mucho tiempo después de David. Y en el caso de Jeremías, seguramente las palabras de David le sirvieron a él para soportar su propia situación. Así que David la vivió, pero no fue el único. Hubo otras personas que tuvieron que pasar por situaciones iguales y aún peores. Pero ¿saben qué? Recibieron fortaleza a través de esas palabras de David que usaron ellos mismos. Fortaleza eres tú, Señor, fuerza eres tú, mi refugio en tiempo de aflicción. Por eso pudo cumplir su ministerio. Y aquí nos podíamos quedar hablando de tantos y tantos pasajes que la Biblia menciona acerca de cómo es el Señor fortaleza, cómo el Señor es lugar seguro, cómo el Señor es amparo en los tiempos de dificultad. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En un plan de gobierno? ¿Estamos poniendo confianza en un cambio económico global? ¿Estamos poniendo confianza en unos arreglos o acuerdos de paz en el mundo? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Lo que estamos viendo es que la cosa se va a ir cada día deteriorando, los fundamentos se van deteriorando. Bíblicamente la profecía dice que se van a dar ciertos movimientos antes de los últimos tiempos, esos tiempos difíciles y complicados que se llaman tiempos de tribulación y gran tribulación. Y entre esos movimientos que se van a dar, hay países involucrados. Y esos países, si ustedes los buscan en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, son Rusia, que ya estornudó, China, que está estornudando, Irán, que viene estornudando hace rato. Son tres bloques grandes que en Ezequiel 38 y 39 están identificados. Y los tres se están moviendo. Y si quiere usted, para que tenga una conciencia mucho más cercana, los tres países están en este momento en Venezuela haciendo pruebas militares. Entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Tiempos fáciles? No. No estamos viviendo tiempos fáciles, son tiempos complicados. Pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está aquello que nos permite no solamente salir, sino ayudar a otros en el proceso? Porque para nosotros es fácil decir, nosotros estamos bien, a nosotros nos va bien, con lo que tenemos nos podemos solventar. Pero ¿cuántos a nuestro lado están pasando dificultades y problemas? En estos días fui a una empresa, a un trabajo que hacemos con ellos, y llegué un poco más temprano y me encontré con, se llama una líder de misión, una persona que está encargada de cuidar de los demás de la empresa para ayudarles a salir adelante de sus diferentes situaciones emocionales, laborales, familiares, económicas, de todo. Ese es un cuidado de Dios en la empresa hoy día. Y cuando llegué más temprano, pues me senté a hablar con esa persona y empezó a decirme, ¿sabe qué? Estoy a punto de renunciar. Me siento cansada, no puedo más. ¿Pero cómo? Si tú eres la líder de misión. Si tú eres la persona que supuestamente debes encaminar a los demás para que ayuden a otros a buscar solución y tú estás diciendo que vas a abandonar. Eso es normal. Eso puede suceder. Que a veces queriendo ser las personas que traigamos respuesta no tenemos el recurso. Por eso cuando hablamos de fortalecernos, cuando hablamos de capacitarnos, cuando hablamos de prepararnos, no es por nosotros solamente. ¿Sabe por qué? Porque detrás de usted hay una familia. Porque detrás de usted hay unos vecinos, hay unos amigos, hay unos compañeros de trabajo, unos compañeros de estudio que están esperando que usted cumpla su tarea de ayudarles. Usted no la ha asumido de nadie. Es su propia naturaleza. Cuando Dios empieza a operar en su vida, usted no se puede quedar con eso. Usted busca dárselo a alguien más. Pero si nosotros dejamos de recibir, llegará el momento en que no tendremos que dar. Por eso es importante que nosotros nos preparemos, nos capacitemos, nos fundamentemos, estemos haciendo acopio. Ya les he dicho, vamos a trabajar finanzas Crown, vamos a pedirle a Roberto que nos dé clips acerca de cómo manejar las finanzas en situaciones de crisis. Vamos a tener equipos de trabajo para solventar las necesidades presentes y las que se presenten en el futuro. Pero eso, sin la fortaleza individual, no será suficiente. Por eso necesitamos fortalecernos, cada uno de nosotros y nuestras familias. ¿En dónde tienes puesta la confianza? ¿Qué hará el justo cuando los fundamentos se deterioren? ¿A dónde acudir?
¿O huirá como hace el ave que se va a los lugares lejanos para protegerse? ¿O se quedará fortalecido en el Señor y enfrentará la situación? Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que en este tiempo Él nos dirija. Hay mucho que decir, su palabra tiene mucho que darnos, pero tenemos una gran necesidad, y es que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos atravesando, del tiempo que vivimos, pero no unirnos en el temor, en el miedo, en la aprensión, en la incertidumbre, sino poner nuestra confianza en el Señor. Este fin de semana, cuando tuvimos nuestra vigilia de este mes, estuvimos haciendo énfasis en uno de los salmos, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted no estuvo en nuestra vigilia, le invito a que busque en YouTube durante esta semana ese tiempo que tuvimos en el Salmo 91, porque es uno de los salmos excelentes con respecto a lo que significa la confianza puesta en aquel que es nuestro amparo y nuestro refugio. Dios es la sombra que nos guarda, protege, la que nos cuida. Ore al Señor en este momento y coloque delante de Él todas aquellas cosas que a usted le preocupan, todas aquellas situaciones que son para su vida, para su familia, para su economía, una amenaza en este tiempo. Las tenemos y no tenemos que esforzarnos mucho en encontrarlas, están allí. Y como todos estos informes de salud que le he podido compartir en esta mañana, nos dicen, estamos en situaciones difíciles. Hay muchos que están atravesando tiempos críticos. Si usted no es uno de esos, de gracias. Si usted no es una de esas, de gracias. Pero no se descuide. Usted tiene que fortalecerse. Si Dios ha sido bueno en su vida, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en su proyecto, si Dios ha sido bueno, lo seguirá haciendo. Solo que las condiciones pueden cambiar. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo bueno. Si Dios ha sido proveedor para usted, su familia, sus empresas, sus proyectos, Dios lo seguirá haciendo. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia. Dios seguirá siendo proveedor. Si Dios le ha guardado, le ha amparado. En el Salmo 91 dice, has visto caer 1000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado, y a ti no te ha tocado. De pronto has pasado eso. Has visto cómo muchas empresas de pronto han caído. Has visto cómo muchos matrimonios han fracasado. Has visto cómo muchas personas se han derrumbado. Pero a ti no te ha tocado. Da gracias a Dios. Pero prepárate y fortalécete cada vez más. Porque si vinieron vientos fuertes, vendrán tormentas y tempestades. La Biblia nos lo advierte. No somos mensajeros de fatalismo. Solamente que decimos lo que está sucediendo, lo que puede venir, pero también decimos que en medio de ello Dios nos sostendrá. Y no tenemos que salir huyendo. El consejo del Salmo 11, cuando los fundamentos empiezan a derrumbarse, salir huyendo sería la respuesta. No, no es huir. Es en el Señor confiar. Eso fue lo que dijo David. Me dicen que me vaya y huya. Ya lo hice por mucho tiempo y en eso no está respuesta ni solución. Es en quedarse, enfrentar y ver cómo Dios respalda. Y no solamente por nosotros, sino por aquellos que están al lado nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, las personas que trabajan con nosotros, los que estudian con nosotros. Todos y cada uno de ellos vive su propia lucha. Y muchos de ellos no están preparados, ni son conscientes. Pero ahí Dios nos ha colocado para eso. Para ser refugio en tiempo de angustia. Aún usted tiene que ser refugio en tiempo de angustia. Por eso usted a veces ha experimentado que hay personas que se acercan a contarle sus crisis, a contarle sus problemas, y usted dice, ¿por qué me buscan a mí?
porque ellos han visto en usted que a pesar de sus crisis y dificultades y problemas que ha tenido que atravesar, usted se ha sostenido. Y quieren saber cómo lo hizo. Lo único que podemos decirles es que no dependió de nosotros solamente. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pusimos nuestra mejor actitud, dimos lo mejor que teníamos, pero no fue suficiente, sino que Dios sostuvo con su mano nuestras vidas. Y eso hay que decírselo a la gente. No somos lo que somos porque solos nos hemos desarrollado y hemos llegado a establecernos. Somos lo que somos porque Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros y nos levantará en alto. Al final, en el Salmo 91 dice así: por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré y le pondré en alto. De pronto usted conozca bien ese salmo y muchas veces seguramente lo ha leído en voz alta y lo ha repetido en tiempo de crisis, pero no es solamente para eso, es para creer lo que Él dice. Si pones tu amor en el Señor, tu confianza en el Señor te sostendrá, Él te levantará en alto. Pero piensa, no solamente eres tú, es un país, es una nación que Dios nos ha entregado. No sé qué pensamiento tengas tú acerca de esta nación de Colombia donde naciste, de donde Dios te ha traído. Pero lo cierto es que Dios nos dio la oportunidad de ser bendición en esta nación. Y no vamos a renunciar a ese privilegio, a esa responsabilidad que tenemos. Por eso nos levantamos temprano para orar. Y trabajamos durante el día y aún en las noches oramos dando gracias a Dios. Y que toda intención de daño que haya contra esta nación, que toda intención de afectarla de alguna manera, el Señor se encargue de frustrar los planes que haya. Que el Señor se encargue de transformarlos en bendición. Dios lo puede hacer, recuerde, por eso es bueno leer la Biblia, porque uno ve cómo Dios puede actuar. Contrataron un día a un profeta para que maldijese a Israel. Y cuando ese profeta abría su boca, lo que Dios hacía era usar su boca para bendecir a Israel. Jamás ese profeta pudo maldecir, porque Dios le colocó fue palabras para bendecir. Si alguien intentara hacer daño, Dios usaría esa intención más para beneficiarle que para perjudicarle. Dios puede hacerlo. Pero por eso Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación. Y dígaselo cada día cuando su corazón empiece a alterarse, cuando de alguna manera sus pensamientos empiecen locamente a correr hacia lo que posiblemente puede ser, hacia los temores y miedos que tenemos, inmediatamente cálmelos como hizo David. En uno de sus salmos David decía: oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque sé que de Él vendrá respuesta y yo de alabarle. David le hablaba a su alma. David le hablaba a su mente, a sus pensamientos. David le hablaba a sus emociones. Y cuando se veía que se alteraba, que empezaba a perder el control, inmediatamente él recuperaba desde su espíritu. Le hablaba con la autoridad del espíritu. ¿Por qué te abates? ¿Por qué entras en aflicción? ¿Por qué entras en depresión? ¿Por qué entras en tristeza, en temor, alma mía? Si tienes al Señor, que es tu confianza. Y volví al equilibrio. No se trata de no vivir, se trata de siempre estar respondiendo adecuadamente. No hay lugar donde pudiésemos irnos que no fuésemos afectados de alguna manera. Se trata de estar en el lugar que Dios quiere y responder adecuadamente a las situaciones que allí se presenten. Si Dios le ha mostrado que se vaya, váyase. Si Dios le ha dicho que tome decisiones, tómelas. Pero que su confianza no esté puesta en esa decisión o en ese traslado que haces, sino en el Señor. En el Señor tu confianza. Bendito seas, santo eres, Señor. Gracias porque tú nos das cada mañana, cuando nos levantamos, esa capacidad de poder alabarte y adorarte, tener contentamiento en nuestro corazón, estar expectante de grandes cosas, no porque la vida siempre nos sonríe,
sino porque eres tú nuestra compañía. Eres tú nuestro amparo, eres tú la fortaleza que nos permite, Señor, poder enfrentar con paso firme, con la cabeza en alto, cada reto y cada nuevo desafío que tenemos. Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga sus proyectos. No se rinda, no se dé por vencido o vencida. Aún en esos momentos difíciles, recuerde cuando David hablaba de aflicción, de temores por la persecución, cuando David hablaba de la angustia que experimentaba cuando las circunstancias empezaban a sobreponerse. Siempre buscó a Dios y encontró equilibrio, encontró fortaleza, encontró respuesta y salida. No tienes por qué derrumbarte si tienes en el Señor puesta tu confianza. Bendito seas, santo eres. Y vamos a decírselo al Señor, vamos a cantarle a Él, vamos a llevar esa melodía en el corazón, esa alabanza que nos permite siempre recuperarnos sin mirar hacia el futuro, con expectativa de bendición, no con miedos ni temores. Saber que Dios guardará nuestras vidas, nuestras familias, nuestros proyectos. Bendito sea, Señor. Dígaselo así al Señor, no importa qué pase a su alrededor. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, Mi salvación está en ti. Dígaselo al Señor, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, Fortaleza, tú eres mi gloria eres mi y el que levantas mi cabeza. levanta mi cabeza. Dígaselo de nuevo al Señor. eres mi escudo, Tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré Que mi corazón estremecido esté. En ti confiaré. no temeré a ningún hombre Que se junte contra mí. tú eres mi Dios, mi fortaleza. Mi salvación está en ti. Otra vez dígaselo al Señor. Porque tú Eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dígale así al Señor. Levántate, Señor, y sálvame. y sálvame. No importa la situación o circunstancia, levántate, Señor, Levántate y sálvame. y sálvame. Dígaselo nuevamente. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. ¿Por qué no salva? Porque tú eres mi escudo, En mi fortaleza, mi fortaleza. tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú Eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. levántate Síganlo, Señor. y sálvame. En medio de nosotros, Señor, cada día levántate más y sálvanos. Salva esta nación, Señor. Levántate en medio de esta nación. Levántate, Sálvame.
dígaselo. Y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Así es, Señor, gracias. Porque tú serás fortaleza y será fortaleza y amparo en los tiempos de dificultad, pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga. Los esperamos el martes 6 de la mañana, el martes a las 12 del día, en capacitación y en cada una de las actividades. Dios les guarde. Muchas gracias.